Hola, molt bona tarda. Tenim un altre café virtual de Societat Civil Catalana. Gracias a todos los seguidores de este café y hoy tenemos a nuestra compañera y amiga Ana Valletbó. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, Alex. Si me permites, pues te voy a presentar como protocolo de todos los cafés. Y bien, simplemente por arrancar esta sesión, deciros que ya llevamos prácticamente una estación de estado de alarma. Hemos pasado toda la primavera, una gran parte de nosotros confinados en casa o teletrabajando, e incluso para algunos con la adversidad de que les puede haber afectado su situación profesional, personal, familiar, salud, etcétera, ¿no? Es decir, hemos pasado un episodio histórico impresionante y las consecuencias del mismo, tanto del COVID como de la situación económica social, queríamos hablarla con esta persona entrañable y que tiene tanta experiencia en el ámbito político y también periodístico que os voy a presentar ahora. Ana Valletbó es natural de Santpedor, Barcelona, licenciada en Historia, también licenciada en Ciencias de la Información, que es su ámbito profesional fuera de la política. Ha sido profesora de la Facultad de Ciencias de la Información de la UAB y ha sido diputada en el Congreso de los Diputados desde 1979 durante 6 legislaturas. Ahí es nada. Fue una de las fundadoras de la Fundación Internacional Olof Palme, de la cual es su actual presidenta. También ha sido participante en la Comisión Internacional por la Reforma de las Naciones Unidas, junto al primer ministro sueco Ingvar Carlsson y Jacques Delors, entre otros. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Bueno, bien, celebrando la tercera fase, porque en Cataluña ya estamos en la tercera fase que ha costado, ¿eh? Pero a ver, ahora sí normalizamos la economía. Efectivamente. Para empezar, nos gustaría, y para optimizar el tiempo que disponemos, me gustaría que nos explicaras la experiencia política que tú has tenido extensa y fructífera, el legado que te gustaría haber dejado a las generaciones actuales y también a la población general de tu experiencia como diputada en el Congreso de los Diputados durante 20 años. Empezamos por ahí, si te parece. Bueno, yo creo que yo lo que destacaría es una cosa que creo que siempre hay que citarla y que es interesante. Vamos a ver, yo pertenezco a una generación que, por decirlo de alguna manera, hacer política no era una opción. No nos quedaba más remedio, porque somos la generación que hicimos oposición al franquismo, somos la generación que nos preparamos para el día después, y somos la generación que durante años hemos estado, digamos, de una forma u otra, al frente de las decisiones políticas. Yo creo que la característica de la generación de la transición, y me gustaría señalarlo, es básicamente, y es una gran diferencia respecto a lo de ahora, es que nosotros salíamos de una guerra muy bestia, aunque yo naturalmente nací en la posguerra, y habíamos aprendido que para volver, y una dictadura también muy larga, y habíamos aprendido que para poder dar el salto y entendernos, lo más esencial era no considerar a los que no pensaban como nosotros como enemigos, sino como adversarios. La diferencia es muy importante porque un enemigo tú lo quieres eliminar, borrarlo del mapa, te estorba, a veces porque te pone en peligro, a veces porque no lo soportas, por decirlo de alguna manera, pero un adversario es aquel que tampoco lo vas a convencer, pero te puedes poner de acuerdo. Yo creo que una de las cosas que ha pasado en España es que yo no sé si desde Aznar, no lo sé, porque hay quien dice que desde José María Aznar se empezó a tratar adversario, digamos, como enemigo. Yo creo que es desde Gil y Gil,
la gente ya no se acuerda de Gil Gil, pero el Gil Gil, que fue alcalde de Marbella, era un hombre muy radical y empezó a utilizar unas técnicas de comunicación pues francamente salvajes, porque ofendía, faltaba a la gente al respeto, etc. Y yo reivindico que la gente tengamos más templanza y a los adversarios los respetemos, porque al adversario hay que respetarlo, pero lo consideremos eso, un adversario, no un enemigo. Porque si lo consideramos un enemigo, nuestro deseo es eliminarlo. Y si el deseo en la política es eliminar al otro, vamos mal. Pues muy bien. Es interesante lo que nos expones y bueno, pues lo enlazamos ya con la siguiente pregunta. ¿Cómo explicaríamos la transición a los jóvenes de nuestros días? Y si crees que vale la pena reivindicarla como modelo para solucionar los problemas presentes o una parte de ellos. ¿Qué opinas? ¿Viviste la transición? ¿Fuiste protagonista del momento y de ese momento hemos hecho un gran salto, cualitativamente hablando? ¿Y qué crees que nos dejó como herramienta para solucionar problemas presentes? Yo creo que la herramienta de la transición era saber jugar en dos tableros. El tablero a favor de que tú puedas ser la alternativa de gobierno o puedas mantenerte en el gobierno, depende en qué posición estabas, y luego es el convencimiento de que hay temas con los que te tienes que poner de acuerdo con el otro. Es decir, hay una serie de temas, entonces le llamamos las tres Marías. Las tres Marías eran los militares, la monarquía, y ahora no me acuerdo de la tercera M de María, ¿no? Pero esto era muy importante. Yo creo que es posible hacer política si se respeta al otro, al adversario, y sobre todo si se respetan los marcos generales, que en este caso sería la Constitución, por los que hemos de transitar todos. Vamos a ver, la Constitución no es inamovible, es claro que la puedes cambiar, pero la Constitución establece los mecanismos para ser cambiada. Lo que tú no puedes decir cada generación, dices que yo no la he votado. Bueno, no conozco ningún país del mundo que cada una generación suelen ser los 15 años, que cada 15 años quiera empezar de cero. Es que no es posible empezar de cero. Empezamos de cero después del franquismo y tampoco era cero, porque como los resultados de la guerra civil te gusten o no te gusten, y los resultados de toda la época del franquismo habían establecido un nuevo panorama que no era posible borrarlo. Estaba allí, te tenías que entender, no podías hacer otra guerra civil para poner el contador a cero. Por tanto, yo creo que la transición es sobre todo tolerancia y escuchar al otro. Y este es lo mejor de la transición. Luego, si se hacía esto, pues conseguimos aprobar la Constitución, unos estatutos de autonomía, una LOFCA, bueno, en fin, pudimos hacer una serie de cosas que sin el consenso y sin el apoyo de los demás no salían. Aparte que el apoyo es importante porque España tiene una historia de pronunciamientos y esta historia de pronunciamientos se basa en que unos, cuando gobiernan, hacen lo que les parezca, arrollando al otro, y el otro, cuando gobierna, lo mismo, digamos, anulando o derogando lo que ha hecho el primero. Esto no es plan. Las cosas que son serias, la reforma de las pensiones, la reforma del sistema de financiación autonómico, la salida, la reconstrucción de España después de la crisis. Eso necesitamos el consenso de todos, sobre todo de los grandes partidos, en este caso, socialistas y PP. No hay otra. No hay otra. Si se suman más, mejor, ¿eh? Pero no hay otra. La gran mayoría tiene que estar de acuerdo. Ana, una anécdota. Estamos hablando de la transición y en el año 1981, pues el famoso golpe de Estado el 23 de febrero, Ana Ballet-Bó era una joven diputada que coincidió en esa experiencia estando embarazada en el Congreso y por este motivo, bueno, parece que
por deferencia se le dejó salir en ese momento. Y también, como anécdota, Ana Ballet-Bó pues hizo sus gestiones para hablar con el rey, porque consideraba que tenía que hacer una interlocución con el jefe de Estado, y también tuvo contacto con Jordi Pujol para hacer esta propia gestión. ¿Cómo nos comentas estas tres anécdotas? La joven Ana Ballet-Bó embarazada en un golpe del 23F y el intento de hablar con el rey, y el contacto con Jordi Pujol. O sea que estamos curiosos por escuchar esta anécdota. Bueno, Ale, yo sé que sabía que me lo preguntarías. Vamos a ver, es cierto, era muy joven y me alegro de haberlo sido, ¿no? Y luego otra cosa, es verdad que yo siempre digo que en realidad el sentimiento o el impulso de ser una periodista me ha influido prácticamente en toda la vida. Entonces yo creo que en el momento del golpe de Estado me pudo también la decisión, el atrevimiento, la rapidez de tratar de salir. Claro, yo llamé a uno de los guardias civiles que barría el pasillo. El pasillo en las Cortes hay 3 pasillos, y el del centro y uno de al lado, para que los diputados puedan subir por las escaleras que hay y buscar su escaño, ¿no? Entonces, después de los ráfagas de ametralladora que echaron, pues los guardias civiles barrieron, mirando al lado y al lado, que nadie desenfundara un arma. Y lo digo porque los diputados tenían una posibilidad de tener el permiso de arma, cosa que naturalmente los de la oposición no lo conocíamos, pero había muchos de la UCD que tenían. Entonces ellos hicieron este acto de control de la seguridad, ¿no? Pero se hablan de los rehenes que éramos nosotros. Y yo recuerdo perfectamente que alcé el brazo y que pedí al que barrió mi fila que le llamé. Y entonces vino y me dijo, ¿la han herido? Digo, no, no me han herido, pero yo me voy. Esto son unos actos de mucho atrevimiento que a veces eres capaz de hacerlos. Yo creo que si no hubiera estado embarazada no lo hubiera hecho. Pero no por nada, porque me hubiera podido el interés de saber lo que pasaba. Así, por haber, como periodista, en este caso lo que me preocupaba más era, digamos, el embarazo. No pensé que me mataran, no. Lo que pensé es que me podían herir y entonces con la pérdida de sangre podía abortar. Esto es lo que me preocupó. Pero además estaba de 2, o sea, niño y niña luego resultaron. Por tanto, yo traté de salir y salí, y naturalmente me fui al grupo parlamentario que teníamos. Es verdad que en la puerta me barró el paso, me cerró con el arma, muy joven, porque había por descontado jefes en este grupo de asaltantes, pero había también chicos de la academia, de la Guardia Civil, que no sabían bien, ni sé lo que les habían dicho. Creo que les habían dicho que iban a hacer unas prácticas, no te puedo saber, pero estaban nerviosos y despistados, esta es la verdad. Y asustados también, ¿no? Claro, yo conseguí, cuando el chico me cerró, yo le dije que tenía permiso y el hombre se desconcertó, me dijo que volviera, le dije, mire, yo con lo que me ha costado salir, me han dado permiso, bueno, imagínate, yo sin conocimiento de las graduaciones militares, le dije muy lindamente que me lo dio uno que tenía varias estrellas con muchas puntas. Bueno, no está mal. Era incapaz de discernir si era un teniente coronel o un coronel o un... Bueno, en fin. Y me fui al grupo parlamentario. Y es verdad, como tú muy bien has apuntado, que lo primero que pensé es que se tenía que llamar... Bueno, primero llamé a mi casa, como es lógico, porque yo soy madre de 4 chavales, por tanto había 2 a mí, 2 chicos, y estaba de canguro una sobrina mía. Había ido a buscar a la escuela y los había traído a merendar y estaban en casa haciendo deberes. Y entonces lo primero que fui fue llamar y dije, coge los chavales y llévatelos a casa de tu madre, a casa de mi cuñada. Y aquí hay mucho lío, pero recoge las cosas, recoge ya los pijamas, porque seguramente os tendréis que quedar a dormir en casa de tu madre. Y a continuación pensé que tenía que llamar a la Zarzuela. Claro, un diputado de la oposición, digamos, yo había llegado diputado en el año 79, ¿no? Un diputado de la oposición no tiene el teléfono de la Zarzuela en la agenda, ¿no? Con lo cual se me ocurrió
llamar a Pujol. ¿Por qué? Porque estaba convencida que Pujol lo tendría. Y efectivamente Pujol lo tenía, y hubo dos cosas que yo creo que son importantes señalar. La primera, que me preguntó por qué iba a llamar al rey. Hombre, no deja de ser insólito que veas unos guardias civiles que asaltan el Congreso de los Diputados, que es la máxima representación de la democracia, el día que está todo el gobierno dentro y todo el cuerpo diplomático digamos, de otros países. Y te ocurra tratar de hablar con el jefe del Estado. Si eres el presidente de la Generalitat, no si eres el encargado de una tienda, ¿no? Y por tanto, a mí se me ocurrió, porque pensé, entonces se lo dije a Pujol, digo, bueno, dice, ¿vas a llamar al rey? Digo, claro. Digo, dice, ¿y qué le vas a decir? Digo, a ver, Jordi, este señor se está jugando algo aquí, ¿eh? Este chico, dije, la verdad es que dije este chico, se está jugando algo. O sea que supongo que tenemos que saber, primero informar y luego preguntar qué piensa. Esta era otra de las cosas, ¿no? Y entonces fue cuando él me dijo, muy bien, yo también lo llamaré. Yo siempre digo, un poco con ironía, que la fama esta del tranquil Jordi tranquil, primero que no se lo dijo, y luego si se lo hubiera dicho, fue gracias a la idea que yo le di y al convencimiento que tuvo cuando vi que yo lo llamaba. Pero sobre esto yo creo que hay una valoración interesante. La valoración es que él no había llamado, que al igual que algunas personas que estaban en la Plaza Sant Jaume, que es donde está la Generalitat y el Ayuntamiento, decían, pero que se lo hagan, lo de Madrid. Esto no tiene que ver con Cataluña. Fíjate qué cosa. Pujol, en el fondo, también consideró que esto no tenía que ver con nosotros. Esta obsesión de que esto es otra cosa lleva a análisis ridículos e imprudentes. Porque esto, naturalmente, lo que pasa en el resto de España, lo que pasa en la capital del Estado, lo que pasa en el Congreso de los Diputados, donde, por cierto, había diputados de Convergencia y Unión. Eso tiene efectos a todas partes. Por tanto, y ya si me apuráis, lo que pasa en Berlín también, ¿eh? Hoy en día, con la Unión Europea, lo que pasa en Berlín también. Esta intención, este deseo oculto de que somos otra cosa, pues bueno, tiene unas consecuencias fatales, que es un poco lo que se ha repetido el 1 de octubre. Como nosotros somos otra cosa, pues nosotros podemos hacer lo que nos parezca y no van a venir los guardias civiles ni la Policía Nacional ni nada aquí a molestar, porque nosotros lo que queremos, ¿no? Yo creo que este es el gran error de la situación política actual. Esta insolidaridad que en el fondo lleva a que somos otros, a que se comportan pues como si otro país. Y esto es un disparate de mucho calado, ¿eh? Tanto de calado que el grupo de los más independentistas, entre los papeles estos que la Guardia Civil ha confiscado y donde estaba toda la estrategia, pues hay papeles de la Consellería de Economía que dicen, escritas por tal Jové, que, bueno, que primero necesitan dinero para aguantar el tirón, y hasta que no cojan la hacienda catalana propia y obligar a los catalanes que ingresemos en la hacienda propia, etcétera. Y luego dice que cuando pase el tiempo no habrá ningún problema, porque podrán seguir negociando y comerciando con el resto del mercado español. A mí me parece insólito todo esto, ¿eh? O sea, me parece absolutamente insólito. Y así estamos. Pero bueno, esto sería otro capítulo. Muy bien, muy interesante, Ana. Saltando hasta el presente, al momento presente que hemos calificado y es histórico, ¿cómo has vivido esta situación de pandemia COVID y qué opinión tiene Ana Balletbó de la forma de afrontar esta pandemia del COVID-19 por el govern català y su insistencia de aprovechar esta gran desgracia para obtener algún provecho para su proyecto político, como también se hizo en parte en el grave atentado yihadista de las Ramblas del agosto de 2017. ¿Qué opinión te merece esta postura política empecinada en darle más importancia al proceso que a esta gran desgracia sanitaria, social y política? Bueno, yo creo que todo el mundo ha cometido errores, esto está claro. Pero lo de aquí a mí me ha preocupado mucho porque
ha habido como una actitud por parte sobre todo del presidente, ha habido una actitud de pobre persona, lo quiero decir, de pobre persona. La única estrategia ha sido decir lo contrario de lo que proponía el gobierno. Es decir, como contraprogramar. ¿Sabes eso que hacen en televisiones? Y sabes que tú vas a dar lo que el viento se llevó, que ahora parece que lo han descatalogado porque es racista. Bueno, yo ya, sí, claro que lo es, como era la América de aquellos años y como sigue siendo. Pero la película es fenomenal. La he visto no sé cuántas veces. Entonces, esta idea de que si el gobierno de España decía, bueno, vamos a entrar en fase 2, pues nosotros no, o en fase 1, nosotros no, nosotros no, nosotros no sé qué, nosotros no. Cuando el gobierno decía, bueno, pues vamos a mantenerlo, ahora no esperemos al lunes, ahora queremos que la fase 3 entre el jueves, y ha entrado. Es decir, yo creo que, o lo voy a decir, yo creo que Salvador Illa es un auténtico santo, porque ha aguantado todo esto sin pelearse y ha aguantado también, y ha tenido buena relación con la consellera de Sanidad, que también, en fin, también yo la verdad, es de Igualada. Igualada ha sido un lucimiento terrible, terrible. Ha sido una de las zonas, han tenido que cerrar Igualada y la comarca de Òdena han tenido que cerrar porque ha habido unos contagios brutales, unas pérdidas brutales en las residencias de viejos, de ancianos, ha sido brutal. Y tampoco se escapa que los autocares que fueron a Perpiñá para este gran festorro, es que yo estoy alucinada. Aquí te acusan de la manifestación de las mujeres, pero se embarcan en unos autobuses, yo creo que eran 50 o más autobuses de todo Cataluña, para ir a Perpiñá a un mitin que hacía Puigdemont. Bueno, y naturalmente la manifestación yo no sé lo que duraba, yo saqué la cabeza, luego me marché, la verdad, pero porque no lo vi claro, pero yo saqué la cabeza la de Barcelona. Pero es que irte a Perpiñá son 3 horas de viaje de ida, 3 horas de viaje de vuelta, más la comida, más las risas y los chistes en el autobús. Bueno, esto ha sido un elemento de contagio brutal, esta es la verdad. También es verdad que en otras comunidades, como en Valencia, fueron a la final que se jugó en Milán y, por ejemplo, pues no sé, el diario Las Provincias prácticamente tuvo que cerrar porque habían ido 2 que contagiaron a toda la redacción. Pero todo esto es menor. Todo esto es menor en el sentido de que todos cometemos errores. Lástima que estos errores causen sufrimiento y, en muchos casos, pérdida de vida de muchas personas. Y ahora yo creo que toca reconstruir. Vamos a ver ahora con reconstruir a ver qué pasa. Aquí hay mucha desconfianza respecto a la Generalitat. Yo supongo que otros no, pero yo veo que mucha gente está preocupada porque no ha habido gobierno. Esta es la verdad, el gobierno no ha habido. Desde el año 17 estamos aquí que no se sabe. Y creo que hemos aguantado porque la inercia es muy potente y porque aquí hay una sociedad civil que funciona. Esta es la verdad. La sociedad civil funciona. Y esta es la gran ventaja, ¿no? Pero así no podemos estar. A ver, emperrarse en colgar una pancarta, hablando de los... O sea, buscar el conflicto por buscarlo. A ver, en plenas elecciones, la Junta Electoral Central no puede permitir que en un edificio público se haga política arte. Pero esto ha sido así toda la vida. Tú no eres un ayuntamiento y eres un organismo de la Generalitat. No puedes colgar pancartas incitando al voto durante la campaña electoral. Es que esto es así. Es que es en todo el mundo. Pues nada, y entonces claro, está imputado y ahora veremos cómo acaba, pero ya tendríamos que haber convocado elecciones en Cataluña porque es una situación, cuando no hay gobierno, cuando no hay decisión inteligente, cuando no hay proyecto y cuando no se sabe si estás o no estás y además te peleas con el socio del gobierno, casi que lo mejor es, y el Parlamento actúa de una manera muy arriesgada, ya se ha visto, que está toda la mesa del Parlamento imputada, bueno, es que es todo un disparate. Y yo deseo que, con toda la generosidad que corresponde, porque no se puede ser vengativo y estas cosas, pero yo solo espero que las aguas vuelvan a su cauce y que todos podamos trabajar por el bien de todos.
no por el bien de unos contra los, por el bien de todos. Y yo creo que hay muchísimas cosas a hacer y que el pueblo de Cataluña lo está pidiendo, porque está hasta el gorro, ¿me entienden? Yo creo que sigue habiendo un núcleo importante de gente que todavía está por el baile pero mucha gente que era indecisa, que se había apuntado porque la habían engañado, porque claro, si tú prometes el oro y el moro, y además algunos habían prometido incluso que no habría impuestos. Yo es que no entiendo tampoco, porque la gente es capaz de creerse según qué cosas, ¿no? Pero aún así, mucha de esta gente ya se ha dado cuenta de que esto no iba a ninguna parte, por tanto ahora sería un buen momento para hacer unas elecciones y a ver qué pasa. Yo no creo que vuelvan a salir los del partido de Convergencia y Unión, porque ya se ha disuelto Convergencia y Unión, se ha tenido que disolver por las deudas que se desprenden de toda la corrupción que ha habido, el cobro de comisiones y todo esto, ¿no? Se ha tenido que venderlas, han subastado las propiedades y bueno, a ver, ahora qué pasa. Y el Puigdemont pues, tiene su pena también, porque vivir exilado, porque mire, los que están en la cárcel, pero ellos saben que están en una cárcel de un país democrático, están en Cataluña, donde gobiernan los suyos, y además saben que de un momento a otro van a poder, ya han salido de visitas y tal, pero cuando hayan cumplido el 25% de la pena, que deben estar a punto de cumplirla, a puntísimo, yo creo que para este verano van a estar todos fuera. A ver, tendrán que presentarse, etcétera, pero estarán todos fuera, quizás sin Junqueras, porque Junqueras tiene una pena un poquito más alta. Y yo les deseo que se unan pronto con su familia, pero también deseo que por favor no me sigan mandando, porque yo espero de los que gobiernan que sigan la legalidad, no puedo ser de otra manera, igual que lo espero de los ciudadanos en general, o sea que, y los que no lo cumplen, pues para eso está el Código Penal. Y por eso también se les ha aplicado a ellos el Código Penal. Este es el tema. No hay nadie por encima de la Constitución. Por eso se le ha aplicado Urdangarín. Por eso la princesa Cristina también estuvo imputada. Por eso vete tú a saber. O sea, nadie puede estar por encima de la ley. Porque esto no sería un país democrático y pacífico, sino que esto sería una jauría, sería una selva. Muy bien, Ana, gracias. Como bien has dicho, ese viaje, esa gran manifestación en Perpiñá, hablabas del número de autobuses, fueron 600 autobuses. De 600 autobuses. Yo los trataba más generosamente, pensaba que eran 600. Si fueron 600, entonces no se contaminaron Perpiñán, sino el Rosellón, el Conflent, el Vallespir, todo lo que se llama la Cataluña Nord, que por cierto la perdimos con la guerra de los 30 años, porque también nos quisimos hacer independientes, en 1614. No digo yo, que está hace tiempo que dura. Sí, te comentaba 600 autocares, 600 autocaravanas, miles de coches, trenes. Te quiero decir esto porque el origen era centenares de municipios de Cataluña, como tú bien has dicho, 3 horas de ida, 3 horas de vuelta y 6 horas de cánticos juntos, una gran fiesta y la vuelta. Y los días posteriores, visitas a residencias, está estipulado en una página web con un estudio muy bien hecho, muy riguroso, que es CAT COVID Transparencia, y allí pone claramente los datos. Ya me pagas para tenerlo, pero es evidente. Es tan evidente como, a ver, yo creo que no valorar las cosas como debían valorarse, pues es un error, esto está claro, y una imprudencia. Pero que luego tener lecciones a los demás, ya me parece intolerable. Este fue el problema, es decir, no asumir los propios, porque esta información se tapó durante unos 15 días en todos los medios catalanes, no se habló del tema, se focalizó a Igualada, que hubo allí un foco, pero digamos el gran problema se tapó. Bien, pasando ya a la situación actual en España, también debido al COVID, el otro día en la entrevista que hicimos con Josep Borrell, él nos dijo que el nivel de crispación visto desde la atalaya, desde Europa, desde su lugar de vicepresidencia y alto representante por los asuntos exteriores, decía que el nivel de crispación en España era muy alto respecto a otros países. ¿Tú cómo
¿Cómo lo has visto, así a grandes rasgos, la gestión del gobierno y la situación en España y la crispación política? A ver, ¿cómo he visto la gestión del gobierno en el tema del COVID. Yo lo que creo... Hemos hablado de Cataluña, pues un poco en la situación de España y por la situación del COVID, pues hay una gran crispación política que el propio Josep Borrell pues, nos la advertía vista desde fuera, ¿no? Es que, a ver, es que todo esto es absurdo. Yo no puedo entender. O sea, vamos a ver. Este es un país democrático, punto. Es así. O sea, no puede caber una duda sobre esto. Es un país que funciona, que tiene leyes, que tiene código penal, que tiene judicatura, que tiene fiscalía. Luego, este país funciona. Y por tanto, como funciona, lo que no puedes es, si lo que hacen los representantes, digamos, de la administración es que no te gusta, cuestionar el fondo, diciendo que esto es una dictadura y tal. Este es el primer punto. Sobre todo porque hay gente que de tanto decirlo se lo acaba creyendo. Gran error. Bueno, este es un tema. Todos han cometido errores. Es muy difícil. Mire, la única experiencia, la última experiencia que tenemos de una pandemia en países, digamos, de los que llamamos industrializados, por llamarlos de alguna manera, es de 1918, la mal llamada gripe española, que murieron, no se tienen las estadísticas, murieron, mira, la pinza es entre 50 y 100 millones de personas en el mundo. Entonces, nos habíamos olvidado de esto, porque ha habido otras pandemias, pero han sido lentas y no han sido de esta velocidad. La gripe en el fondo es una pandemia y cada año cambia el virus. Pero además ha habido la tuberculosis que hizo estragos en la posguerra en España. Ha habido la viruela que hizo estragos en el pueblo. Y claro, pero lo que sucede es que una cosa que la gente tiene que saber, cuando más rápido se propaga una pandemia, menos peligrosa es. Y cuando más lenta se propaga, más perjudicial es. Por tanto, esta no es de lo más perjudicial, porque se ha extendido de una gran rapidez. Lo que ocurre que el mismo hecho de la rapidez ha colapsado los servicios sanitarios. Y al colapsar los servicios sanitarios, pues mucha gente no ha podido ser atendida debidamente. Porque no había maneras. Yo no sé si se ha hecho el triage o no, pero aquí nos encontramos con una, digamos, con una sanidad de guerra. Si tú tienes 300 camas y te llegan 500, ¿qué tienes que hacer? No lo sé. Prefiero no encontrarme en esta tesitura. ¿A quién aceptas? Hablando con un buen amigo mío médico, que me llamó porque me tuvo que llamar para anular la visita que teníamos, es jefe de un departamento hospitalario, y yo le dije, mira, no te preocupes, lo entiendo perfectamente, pero ahora te voy a hacer una pregunta, ¿no? ¿Hacéis un triage? Y no me contestó a palabra, pero me dijo una cosa muy interesante. Mira, Ana, por cada persona, digamos, grave, de una cierta edad, con enfermedades crónicas, una persona joven, yo por cada persona que está en la UCI y con la mascarilla y tal, tiene que estar 21 días. Y en ese tiempo yo puedo salvar a 3 jóvenes. Dice, yo no hago el triage, ni lo voy a hacer, pero este es un dato. Esto es lo que ha pasado. Entonces, el confinamiento es un elemento para, digamos, para bajar el nivel de contagio, pero no es ninguna solución. El confinamiento es solo para que no colapsemos los servicios asistenciales y las UCIs. Y entonces, en este momento, si el número de enfermos baja, en este momento las posibilidades de que todas se echen adelante, tengan o no 90 años, son mucho más altas. Y además los mismos sanitarios no se ponen enfermos ni tienen riesgo de morir, que se han muerto muchos. Esta es la historia del confinamiento. Como además hemos ganado ya tiempo, porque ya llevamos 3 meses con esto, bueno, pues se han descubierto algunos medicamentos que ya se sabe cómo actúan, porque yo creo que en el desespero también se han utilizado medicamentos en plan probatura. Porque ¿qué vas a hacer? Si ves una persona que se te va a quedar, pues pruebas, a ver, pues que tome esto. Y claro, todo esto ha sido muy complicado.
muy complicado. Y nos ha cogido también en una situación muy dura porque no estábamos acostumbrados a tener pandemias, cosa que no pasa en otros países, porque en África han tenido muchas pandemias, el SARS, han tenido otro tipo de pandemias, de enfermedades que no han llegado a Europa. Por tanto, fíjate que los países, digamos, más desarrollados somos los que hemos tenido unos contagios más importantes, pero a la vez el shock emocional de una pandemia que nos ha demostrado la fragilidad que tenemos. Otra cosa es que lo que está ocurriendo en algunos países, como Estados Unidos, como Brasil, etcétera, esto va a superar de largo cualquier previsión, porque sus responsables políticos, como en Inglaterra, no han querido tomar en cuenta pues, la realidad de las cosas. Y han hecho una cosa que es salvaje, es negar la mayor. Y otra cosa que es muy salvaje, que es tú de una pandemia te salvas por tres cosas. O por la vacuna, o por la medicación, o por la inmunidad de la que se llama del rebaño. La inmunidad del rebaño es por encima del 50% de la población que pase la enfermedad. Pero esto representa muchas bajas, ¿eh? Esto es lo que han hecho. Y al final se han dado cuenta que esto era un disparate y han parado. Pero claro, ha palmado mucha gente, ¿eh? Es dramático esto, ¿eh? Porque la obligación de todos es ayudar a sobrevivir al máximo número de personas y tratarlos lo mejor que podemos dentro de nuestras posibilidades y ayudarlos. Yo creo que este es un poco el tema. Luego, dicho esto, claro que ha habido errores, ha habido contradicciones, ahora sí, ahora no, pero lo importante es ocuparse. Y para mí, y lo voy a decir también, lo que se ha hecho en Cataluña, como lo que se ha hecho en la Comunidad de Madrid, es un desastre. Porque lo mismo es de malo es ir a Perpiñán que hacer una manifestación en contra del gobierno sin mascarillas y tocando las botinas del Paseo de la Castellana. Me gustaría saber el seguimiento de los que estuvieron allí. Hombre, es que no se pueda criticar, claro que se debe, pero lo que no puedes hacer es poner en riesgo a los otros. Los que nos confinamos en casa y no nos movemos, tampoco podemos aceptar que otros imprudentes lo hagan. Pero esto va para largo, esto va para largo. Ha habido rebrotes en China, por gran preocupación. Ellos dicen que son externos, no lo sé, que son importados, pero ha habido rebrotes en Alemania. Por tanto, esto no se ha acabado. Lo que tenemos que saber es aceptar que esto ha sucedido a lo largo de la historia, que somos afortunados porque el número de enfermos, de tratamientos y de fallecidos será de los menores por la virulencia del tema, y apoyar al personal sanitario y a los investigadores para que cuanto antes encuentren una vacuna que pueda ser universal y nos pueda sacar definitivamente de esto. Lo que no podemos hacer es estar confinados hasta Navidad. Tenemos que salir. Y tenemos que salir a trabajar, tenemos que salir a producir, porque si no la gente se morirá de miseria. Y tenemos que tomar las precauciones. Hemos de ser precavidos con la mascarilla, hemos de ser precavidos con la distancia social, que por cierto, la palabra distancia social es una contradicción, ¿no? Porque si es social, no puede ser distancia, y si es distancia, no es social. O sea que, bueno, en fin, esto ya es una anécdota. Pero saldremos seguro, pero tardaremos. Tardaremos. Sí. Esto es mejor pensarlo así. Perfecto. Una valoración rápida de la actuación europea desde el principio de la pandemia con respecto al COVID. ¿Cómo lo ves? Primero fue una reacción tibia, pero ahora la solución viene por Europa, ¿no? O una gran parte de la solución. Bueno, yo lo que creo es que, a ver, la Unión Europea fue lenta, pero es que son 27 países, es que es muy difícil ser rápido en esto. Y luego tenían también la ignorancia de lo que sucedía y no tenían el análisis de las consecuencias, nadie lo tenía. Pero luego tengo que decir, y lo voy a decir, que han sido generosos en el reparto de fondos. Lo están siendo. Han abierto el grifo y se han dado cuenta que no podían cometer los mismos errores que cometieron cuando la crisis del 2008
del sistema financiero que enganchó la construcción, que enganchó los bancos y que enganchó a todo el mundo, ¿no? Ahí han estado mucho más oportunos, yo creo que la experiencia les ha servido, y ahora, yo creo que ahora, el dinero este que se está facilitando tiene que tener su control. Y a mí la única cosa que me preocupa ahora es que el dinero para la reconstrucción se emplee en reconstrucción. Tenemos que mejorar el sistema sanitario, tenemos que utilizar el dinero para renovar el sistema tecnológico, tenemos que poder hacer todo esto que hacemos por Zoom o por Gypsy Meet o por Team. Esto tenemos que aprenderlo todos, tenemos que tener los instrumentos para poder trabajar a distancia, esto es esencial, y luego tenemos que emplear este dinero en temas productivos. No podemos aplicar estos últimos 700 millones, que es mucho dinero, 600 primero, luego 100 más, en apaños, en cataplasmas, que diría mi abuela. Deja el cataplasma. Aquí lo que hay que hacer en serio es reconstruir la economía, modernizarla. Yo pertenezco profesionalmente también al sector turístico y hemos estado trabajando en un grupo de 140 personas, gracias a Internet, todo el día en Internet, ¿no? En ocho distintos grupos. Yo he estado con José Luis Bonet de la Cámara de España coordinando el grupo de comercio y turismo, comercio minorista y turismo. Y la verdad, gente fantástica. Hemos estado 3 semanas que no hemos ni comido, porque esto era urgente. Y lo vamos a llevar ahora, lo ha impulsado Fedea. Una persona que yo respeto mucho y que es un hombre muy potente, que se llama Ángel de la Fuente, con el que ya he trabajado en el tema de la reforma del sistema de financiación como fundación. Y espero que en la próxima semana podamos ya presentar este tema a la Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados. Esto es lo que hay que hacer. Somos sociedad civil, pero no hemos mojado. 140 personas no está mal. Y la mezcla que han hecho, que a mí me ha gustado mucho, es académicos y luego gente que estamos en el tajo. Es decir, el que tiene un hotel sabe lo que le pasa. El que tiene una zapatería sabe lo que le pasa. El que tiene un restaurante sabe lo que le pasa. Ayer hablé con mi peluquera, porque para hacer esta entrevista para Sociedad Civil me fui a la peluquería, como debe ser, para respeto a todos los que van a verla. Muy bien. En la peluquera, claro, como debe ser, el respeto. Entonces, la peluquera me decía una cosa: ¿qué pasará ahora con los ERTOs? Yo, pues no lo sé. Dicen que los prorrogarán, sobre todo para el turismo y tal. Y me decía una cosa que tiene mucho interés. Fíjate, a mí no se me había ocurrido. Dice, mientras yo tenga solo el 50% del espacio para peinar, no puedo aguantar el 100% de la plantilla. ¿Es verdad? Si tú te obligan a una distancia del 50%, tú no puedes tener el 100% de la plantilla. Ahora me parece que han sacado 2 del ERTO, pero el resto sigue en el ERTO. Y yo, claro, si tengo que coger el 100%, tengo que cerrar. Entonces, estos son elementos que solo los conoces y escuchas a la gente. Tienes razón. O sea, 50%, ¿qué plantilla tenía usted? 10 personas, pues coja 5. Pero mientras tú no puedes tener en marcha todo aquello porque no tienes espacio, ¿cómo lo haces? O sea, que hay que conseguir el ERTO modulable. El ERTO modulable, que es una de las cosas que recomendamos en las medidas que proponemos en el papel que hemos hecho sobre turismo, es para conseguir que la gente se atreva a abrir, pues tienes que permitir que que el empresario desenganche del ERTO, abra su cafetería, su terraza, y si le salen las cuentas no habrá problema. Si no le salen y quiere volver a cerrar, que pueda volver a poner la gente en el ERTO. Es que no hay otra. Si no abrirá, no sé, estará allí o hará concurso de acreedores o hará regulación de empleo, hará algo. Porque claro, no puedes pedirle a la gente que tenga todos los contratados si no tiene los turistas suficientes para que esto alimente el negocio. Y por otra parte, el ERTO ha sido muy benéfico, eso es verdad, porque los trabajadores han conseguido cobrar el 70% de su nómina y no han perdido el empleo.
Yo me alegro mucho, nos hemos recuperado algunos, hemos desactivado del ERTE, pero claro, todos no, porque estamos pendientes, como yo, miles de personas, a ver qué pasa. Y ahora vamos a esperar a ver qué pasa con el tráfico aéreo. La movilidad es esencial. Sin movilidad, claro, España es un país de 83 millones de turistas y 48 millones de habitantes. Bueno, sí que hay un turismo interior, pero usted, si tiene 48 millones de habitantes, aunque hicieran veraneo en España, todos, incluso los enfermos y los niños, etcétera, aún así estarían ustedes por el 50% de lo que representa 83 millones. Esto es así. Por tanto, en el turismo será muy lento. En el turismo y la movilidad será muy lento, porque ahora los coches funcionan, las furgonetas también, la gente prefiere coger el coche. Bueno, los parkings están todos en marcha y han recuperado el 80 o el 90% de sus ingresos, ¿no? Y la gente prefiere el coche particular que los servicios públicos porque tienen miedo del contagio, pero meterse en un avión, eso va a ser más difícil. Y además hay mucho miedo. Tenemos que vencer el miedo. Precaución, claro. Seguir normas, mascarillas, no hacer imprudencia, reuniones limitadas, no besos y abrazos, desgraciadamente, pero hay que incorporarse, hay que favorecer la reactivación económica. Esta es mi opinión, no de todos, pero esta es mi opinión. Queda clara las ideas. Dos últimas preguntas, porque es apasionante pues, la conversación contigo, porque nos aportas mucha información rica, rápida y con experiencia. Y además, como tú has dicho, desde el tajo también. Dos últimas preguntas, Ana. En primer lugar, tú fuiste componente del Consejo Directivo de Televisión Espanyola y también del Consell Català de Mitjans Audiovisuals. Y además eres periodista, eres una persona avezada en este oficio y además conoces los entresijos de este sector. Me gustaría que también dieras tu opinión de cómo viste cómo arrancó los medios catalanes y qué usos se han utilizado para el ideario más independentista catalán, es decir, el uso inicial y cómo ha desarrollado en el tiempo. ¿Tú crees que se ha hecho, por llamarlo medio, una mala praxis profesional en beneficio de lo político? A ver, yo creo que cualquier gobierno, eso lo quiero sentar de entrada, ¿no? Cualquier gobierno tiene la tentación de utilizar un poco los medios a su favor o por lo menos se molesta mucho más cuando las críticas surgen en el momento que gobierna de una televisión y a través de la televisión pública. Esto es así. Pero lo de TV3 no es un tema de matiz, es un instrumento de propaganda. O sea, no hay matiz. Es decir, el nivel, esto ha ido empeorando, ¿eh? Yo cuando estaba en TV3, yo hice la ley de TV3 y, o sea, no solo fui ponente, sino que siempre digo que un sábado por la tarde con mi querida Olivetti, marca modelo Charleston, roja, aquellas tan preciosas, con una funda roja, yo la quería mucho, también la tengo, la guardo porque es como mi vida aquella máquina de escribir. Yo hice el borrador de la TV3, hice 14 artículos, se los mandé, bueno, se los entregué porque era diputada al ministro del ramo de Administraciones Públicas y me acuerdo que me dijo, ¿y qué quieres que haga con esto? Digo, pues lo lees, lo pasas a tu equipo, lo miráis, lo fusiláis, lo ampliáis, pero si no hacemos una televisión del tercer canal, nos hará Pujol una del cuarto, como han hecho los vascos. Y es mejor que hagamos una ley de bases, ¿no? Porque demos también la posibilidad que otras autonomías las tengan, bueno, estas cosas. Efectivamente, hicimos la ley del tercer canal. Bueno, no hace falta decir, para que empecemos ya a hablar en plata, que el día que se inauguró TV3 nadie me invitó, ¿eh? O sea, yo había hecho la ley, pero nadie me invitó. ¿Por qué? Es nuestra, es nuestra. Lo de menos es que la había hecho yo, con el Roca, con el Carrillo. No, no, esto es nada, fuera, fuera. No sé si a Roca la invitaron, supongo que sí, porque era de los suyos. Pero, en fin, aquello que decíamos,
no sé, el respeto y la cortesía, ¿no? Bueno, por tanto, cuando Montilla, después de estar en el Consejo de Radio y Televisión Española, pude estar en TV3, me hizo mucha ilusión, porque era como culminar mi trayectoria, ¿no? Si has hecho una ley que ha permitido que se creara la televisión, si eres del medio, si has estado trabajando en Televisión Española durante 14 años y conoces la cosa, pues haber contribuido a que esto se pusiera en marcha, a mí me pareció muy bien. Me pareció muy bien que las autonomías que tenían competencias pues en sanidad, en educación, en turismo, en derechos de la mujer, etcétera, etcétera, tuvieran también una televisión, naturalmente, que pudiera divulgar lo que hacían, sus características, su cultura, su idioma, bueno, todo esto, ¿no? Vale. Lo que nunca esperé, esto cuando estuve en TV3, todavía fueron unos años bastante aceptables, porque sucedíamos en el Consejo, el presidente había sido Joan Majó, que es un hombre muy riguroso en las cifras y tal, y yo tenía la certeza y la seguridad de que ahí los dineros no se habían tocado. Se puede recaudar de más o menos, pero que había rigor en la gestión de los temas. Pero ya empezaba esto a dar unos vuelcos impresentables. Y ahora ahora es que no la puedo ver, ¿eh? A mí me sabe muy mal, pero es que no la pongo. Es que no la pongo y lo hago con dolor, porque es que es un altavoz de propaganda absoluta. O sea, si tú te quieres informar, mejor que no la pongas. Lo problema es que porque yo no la ponga, no tienen importancia. El problema es que el 324, que es el bucle de las noticias permanentes, están, pues yo lo he visto porque voy por Cataluña, me paro en alguna cafetería a tomarme un café, a parar en el coche, a desayunar, está siempre puesto. Con lo cual aquí hay un núcleo que difícilmente va a cambiar de posición, porque para ellos lo que dice TV3 va a misa. Ya está. Es la nostra. Bueno, muy bien. Y claro, si no oyes, hoy en día, con la cantidad de fake news que hay y toda la salvajada que está en marcha, una de las cosas importantes, creo yo, es que para informarte no puedes leer un solo medio. Yo, para estar más o menos informada, leo 4 o 5 medios diarios. Algunos son de internet y luego tengo La Vanguardia, por descontado, me miro el periódico, a veces compro El Mundo, a veces pongo la ABC. ¿Por qué? Porque es que si no, necesitas puntos referenciales. Y para puntos referenciales necesitas tener diferentes opiniones para hacerte tu propio criterio. Entonces, claro, lo de TV3 es un horror de verdad. Y además, con un descaro. Yo conozco al el Vicentet, que le llamamos, y la verdad, yo me ha sorprendido la capacidad de colchón que tiene este señor. Solo falta ya que le hagan la escalilla, la escaleta. La escaleta es, digamos, la parrilla. Yo estoy horrorizada porque no nos lo merecemos, ¿eh? No nos merecemos que esta televisión, que tendría que ser de todos, se haya convertido en un instrumento puro y simplemente de manipulación y propaganda. Hay programas que son infumables. Hay uno que se llama, uno que va los sábados por la noche. ¿Me recuerdas el nombre? ¿Tú lo sabes? Facts. ¿Mano? Facts. El preguntas frecuentes. Eso. Bueno, es una cosa. Yo fui un día que me engancharon y fui por una razón. Porque fui el 30 de septiembre del año 17. Y fui porque a la mañana siguiente era el referéndum. Era el voto del 1 de octubre. Y yo quise ir por aquello de que pensé, si convenzco a alguien, pues 2 menos. Lo digo sinceramente, en plan militante fui. Y fue una encerrona, una cosa. Bueno, a mí me preocupó poco porque, como soy del oficio, pues tengo tablas, ¿no? Pero es espantoso. Es espantoso, lo digo sinceramente. Y yo creo que esto de TV3 hay quien dice que hay que hacer como la televisión de Valencia, que la cerraron, los echaron todos a la calle y luego han hecho otra. No lo sé. Pero tendríamos que ser más respetuosos, porque es dinero público, ¿eh? El dinero público es de todos. Son nuestros impuestos, no es para que tú hagas lo que quieras con él.
Y hay unas normas que están en la ley de respeto a la diversidad, de acceso a la gente a las diferentes maneras de ver las cosas, en fin. Es horrible, pero bueno, es lo que hay. Aquí esto no será... Es el tema, es el tema. En Cataluña... Importantes reflexiones. Ana, se nos está acabando el tiempo. La última pregunta y nos contestas de forma un poco abreviada. Bien, como presidenta de una fundación internacional, Olof Palme, me gustaría que nos hablaras un poco sobre un paradigma que algunas veces hemos comentado contigo, que es este cambio de paradigma a nivel internacional sobre las hegemonías de los continentes y no tanto de los países, ¿no? ¿Nos quieres Perdona, no he entendido bien la pregunta. Sí, alguna vez hemos hablado contigo que ha habido últimamente un cambio de paradigma, que las hegemonías políticas no eran tanto de un país o de otro país, sino de continentes. Las hegemonías de los continentes versus las hegemonías de un solo país. Si nos quieres alumbrar un poquitín sobre esta teoría y ahí lo dejamos. Sí, yo mantengo esto. En estos momentos pasan dos cosas a la vez. Una es el pulso entre los continentes, donde juegan claramente Estados Unidos, China, y luego hay un segundo nivel, otros actores, como pueden ser Europa, y como puede ser Japón, y como puede ser la India. La India está obsesionada en ser la fábrica del mundo en sustitución de China. Esta es su leitmotiv. Y el Japón, pues el Japón está con los chinos muy picado, porque es pequeño el Japón, tiene 280 millones, creo que son, o 180 de personas, y los otros tienen 1.400 millones. 1.400. Entonces, China se siente amenazada, y luego hay toda la pelea de las islas, y las islas, digamos, en el mar del Japón, y luego hay, hay ahora unas críticas brutales respecto al COVID, que los japoneses consideran que no se les advirtió a tiempo, etcétera, etcétera. Y luego, para acabarlo de arreglar, pues los japoneses han decidido aprobar 20.000 millones de dólares para llevarse empresas que están en el continente, digamos, que están en China, y volverlas, reenviarlas al Japón. El vestido que tiene, y supongo que también auspiciados por Trump. A ver, lo peor que nos pasa ahora es Trump. Lo de Trump es terrible. Lo de Trump es terrible. Yo no sé, esperemos que no sea reelegido, pero tiene una pelea brutal en casa, casi de la pelea entre la gente de color y los blancos, de racismo, de lo que quieras, y luego está este afán de cerrar fronteras, de bloquear comercio. Aquí nos ha bloqueado. España ahora quiere conseguir que Google, los cuatro gordos, ¿no? Que son Amazon, Google, Microsoft y Apple. Estos quieren que paguen impuestos, pues en España, ¿no? Es lo mismo que quiere la Unión Europea. Pues sanciones y aranceles. O sea que... Pero luego tenemos otro problema. Es, por ejemplo, en el caso del turismo, en estos momentos hay un pulso entre Alemania pactado con Italia, con Portugal y con Grecia para hacer corredores sanitarios. Bueno, España no está. Nosotros somos la segunda potencia, y con Francia. Nosotros somos la segunda potencia en turismo de Europa, después de Francia. Hombre, claro, esto, por eso yo digo que hay que animarse con todas las medidas de seguridad, porque aparte de discutir si el turismo se salva o no, estamos jugándonos la hegemonía turística de nuestro país. Y por tanto hemos de conseguir mantenerla, mantener el prestigio, y en eso tenemos que estar todos. Yo creo que estas peleas las vamos a seguir viviendo en próximos. Y lo más importante es que los europeos, de cara a esta pelea de continentes, deben estar más fuertes. Yo creo que las soluciones que han hecho para el COVID estaban bien, pero necesitamos una política exterior común, y aquí todavía hay demasiadas voces, y necesitamos una fiscalidad común. No puede ser que yo pongo el IVA a 4, el otro lo pone a 20, el otro lo pone a 22, que yo tengo el 10% para el turismo, el otro tiene el 7%, el otro no se sabe. Tenemos que tener una política fiscal común y esto es urgentísimo. Muy bien, Ana, pues hemos consumido el tiempo
decimos en catalán, amb escreix, porque ha habido mucho contenido y ha sido muy ameno. Lo dejamos aquí. Te agradecemos muchísimo, como siempre, tu contribución con Societat Civil Catalana y un abrazo muy fuerte. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias a vosotros y a todos los que nos vean.